Hola, bienvenido mi gente. Hoy vamos a hacer un video en el cual vamos a explicar cómo instalar lo que es Windows en cualquier dispositivo de Apple, ya sea MacBook, Mac Mini, Mac Studio, y queremos tener una partición aparte con Windows, ya sea que la queramos usar para fines de trabajo o fines de estudio, o porque nos gusta regresar a lo que es el sistema operativo Windows. Esta vez lo podemos hacer en unos sencillos pasos. Solamente deberemos tener dos cosas: lo que es una aplicación que ya viene con nuestro Mac, y tenemos que descargar lo que es el sistema operativo Windows que vamos a utilizar. Entonces, vamos allá, vamos con el logo y venimos con el tutorial. Ya amigo, entonces el primer paso a seguir sería buscar la aplicación que se llama Bootcamp. Ya viene incluida con nuestro Mac, no tenemos que descargarla ni nada, tenemos la aplicación con la que vamos a hacer todo el procedimiento. Entonces vamos a descargar luego lo que es el sistema operativo Windows que vamos a utilizar. Para eso nos vamos a dirigir a la página de Microsoft. Entonces vamos a digitar en el buscador instalar Windows, y lo primero que nos va a salir es la página de Microsoft. Nos dirigimos a la página de Microsoft y estando en la página de Microsoft vamos a escoger lo que es el sistema operativo Windows 10, que es el que vamos a instalar, el archivo ISO, confirmamos y nos va a dar a escoger el idioma. Vamos a escoger en mi caso español, y los bytes dependiendo de nuestro computador. En mi caso 64 bytes. Lo vamos a descargar, le vamos a dar permitir. El proceso demora de descarga unos minutos. Vamos a adelantarlo lo más posible para que el video se haga lo más corto. Ya cuando lo tengamos descargado, tomamos el archivo de la carpeta de descarga y lo pasamos hacia el escritorio. Entonces cerramos las pestañas, cerramos el navegador y vamos a dirigirnos a lo que es la aplicación de Bootcamp. Y aquí lo que vamos a hacer es darle continuar y nos va a aparecer esta pestaña. Cuando nos aparezca esta pestaña vamos a poder modificar el espacio que le vamos a dar a nuestro sistema Windows. Podemos darle cualquier tipo de espacio dependiendo del espacio que nosotros contemos en nuestro disco duro. Y le damos en instalar. Este proceso igualmente va a llevar un tiempo. Vamos a tratar de apresurarlo lo más posible para que se haga lo más corto el video. No pueden perderse ningún paso del procedimiento para que no le salga mal la instalación. Cuando estemos ya aquí, lo que vamos a hacer es ir a reiniciar ya el computador. La aplicación automáticamente te va a poner que debes reiniciar tu computador y empezar la instalación desde afuera. Si llegaron a este punto, no olviden suscribirse, dar like y poner la campanita para que les lleguen notificaciones cuando suba video. Muchas gracias. Como les dije, ya estando aquí, lo que vamos a hacer es reiniciar nuestro computador. Le damos reiniciar y él va a empezar la instalación desde el disco de arranque. Ya cuando comience aquí, vamos a escoger lo que es el Bootcamp. Escogemos Bootcamp, que va a ser nuestro sistema booteable. Un proceso un poquito largo, pero queda perfecto nuestro sistema operativo Windows dentro de nuestra Mac. Y aquí escogemos el idioma nuevamente que vamos a iniciar nuestro sistema. Si tenemos una clave de Windows la ponemos. En mi caso no la tengo, no la voy a poner. Y escogemos el tipo de Windows que vamos a instalar. Educación, Pro, Home, el tipo de Windows que usted desee, lo puede escoger aquí.
Ya le damos a aceptar los permisos, la licencia y escogemos el Bootcamp, que es el espacio que denominamos para instalar nuestro sistema operativo, que ya automáticamente la aplicación de Bootcamp denominó un espacio. Entonces ahí es donde vamos a instalar el sistema operativo de Windows. Le damos en siguiente. Y va a comenzar lo que es la instalación. Va a empezar a recopilar los datos de Windows, todo el proceso normal de instalación de un Windows. Vamos a apresurarlo un poquito para que no se demore tanto el video. Ya aquí ha acabado lo que es el proceso de instalación y va a empezar a iniciar el sistema Windows. Quédense hasta el final porque les voy a explicar en el final cómo es para lo que es intercambiar entre ambos sistemas, o sea, para poder operar con los dos sistemas, ya sea el iOS de Mac y lo que es Windows. Y aquí este es el típico proceso de configuración donde Windows empieza a poner todos los recursos del sistema y nos va a ir pidiendo nuestra configuración especial, los datos, tipo de clave, usuario, lo típico. Y aquí añadimos lo que es la región, o sea, nuestro país en el que nos encontramos. En mi caso voy a poner lo que es Chile. Le damos continuar. El idioma español. Tipo de teclado que no, le damos omitir. Nos conectamos a una red. Ahora, aquí en esta parte todavía el sistema no tiene los drivers de red, o sea, de Bluetooth, Wi-Fi instalados. Por eso no les va a aparecer lo que es la Wi-Fi. Entonces lo que le vamos a dar es en la pestaña de omitir. O sea, omitimos este paso y continuamos. Luego cuando estemos ya en el escritorio vamos a seguir un paso que nos va a dar la propia aplicación de Bootcamp para instalar lo que son los drivers. Ya aquí le damos omitir, continuar. Aquí escribimos quién va a usar este equipo, nuestro nombre, siguiente. Incluimos una contraseña y la confirmamos. Las preguntas de seguridad, en caso de que no nos acordemos de nuestra contraseña, ponemos 3 o 4, dependiendo de lo que nos vaya pidiendo las preguntas de seguridad. Le damos a aceptar, elegimos la configuración y ya tenemos lo que es nuestro sistema operativo Windows instalado. Él va a terminar de configurar nuestro escritorio. Demora unos minutos nuevamente. Y aquí ya casi terminó ya. Ya nos va a abrir lo que es el escritorio. Ya cuando estemos en el escritorio nos va a aparecer así, tal cual, con la aplicación de Bootcamp abierta, y le vamos a dar en siguiente, porque lo que va a hacer ahora es instalar los drivers de video, drivers de audio, Bluetooth, Wi-Fi, todos los drivers para poder utilizar nuestro computador correctamente, ya que Windows está ideado en un principio
para computadores que traigan ya Windows incluido de fábrica, no para Mac. Entonces con esta aplicación de Bootcamp, ella nos va a otorgar los drivers para poder utilizar Windows en nuestro computador con todos los sistemas normal, Bluetooth, Wi-Fi y video y todo. Luego de esto les voy a mostrar cómo se realiza para intercambiarnos entre sistemas operativos si queremos pasar a Mac y después pasar a Windows sin tener que estar quitando un sistema del otro, teniendo los dos sistemas en un mismo computador. Ya que le damos finalizar, después de que nos pida reiniciar, yo en mi caso no voy a reiniciar ahora, voy a hacerlo de esta forma y aquí tenemos lo que son la Wi-Fi activa y todo el tema. Y aquí abajito, en esta pestaña de abajo, va a estar el icono de Bootcamp. Tocamos el icono de Bootcamp y nos va a decir reiniciar con iOS, Mac. Y ahí le vamos a dar. Y ahí vamos a poder hacer lo que es el cambio entre sistemas operativos. Nos va a decir reiniciar, le damos a aceptar y podemos intercambiar entre sistemas operativos. Y aquí nos está apareciendo lo que es la manzana, ya no lo que es la ventana de Windows, sino la manzana. Escribimos nuestra contraseña normalmente, como hacemos siempre, y ya podemos entrar otra vez nuevamente a lo que es nuestro sistema Mac, iOS. Espero este video les haya gustado, les haya servido. Aquí podemos ver lo que es lo que está compartido ya en nuestro sistema, el almacenamiento de cada uno de los sistemas, ya sea Windows o Mac. Bueno, espero este video les haya servido de utilidad. No olviden dejar una manito arriba si les gustó, suscribirse, que me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este para llegar a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video. Chao.